Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de Teleasturias. Estamos en Del Cielo a la Tierra. Este es el cuarto programa ya de esta saga que hemos iniciado hace prácticamente un mes y que intentamos hacer que más a ciertos personajes que o son asturianos, han vivido en el Principado de Asturias o tienen una conexión con el Principado de Asturias directa. Bien, hoy tenemos a un invitado tremendamente especial. Especial porque yo posiblemente sea uno de los personajes a los que le tengo un respeto especial, absolutamente especial. Y digo por qué, porque me dio clase y cuando un profesor te da clase lo tienes encumbrado desde otro punto de vista completamente distinto. Es don Gustavo Bueno, filósofo. Yo no quiero que hoy filosofee excesivamente, en el sentido posiblemente culto de la palabra, para entendernos, sino que baje un poco del cielo a la tierra, ¿no? Don Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Digo yo que quería que fuese un poco terreno hoy, Sí, porque sí. claro, si me da una clase especial, entonces ya no podemos empezar. No, lo ideal sería mirar desde el cielo a la tierra, ¿verdad? Pero en fin, pues, procuraremos ya bajar a la tierra todo lo posible, sí. Perfecto. Nace en 1924, don Gustavo, Sí, señor. en Santo Domingo de la Calzada, Eso es. en La Rioja. Que saltó la gallina después de asada, Sí. claro. Es un lema de mi pueblo, bueno, de mi ciudad, es ciudad, ¿eh? Es un milagro, el milagro del Camino de Santiago. Pero es muy largo de contar, ¿eh? Es muy bonito, pero es muy largo de contar. Bueno, A ver si quiere lo cuento, pero en fin. sí. No, pues ¿Muy nada. largo? Es un poco largo, sí. No, si es muy largo no. Sí. No, lo dejamos ahí. Entonces, Por eso sí. Ya lo dejamos. Simplemente Yo creo en la decir próxima al edición público que esté viendo que merece la pena que lo lean. que lo es muy lea. bonito, sí. Bueno, y además ahora teniendo internet incluso, No, ahí podemos estará teclearlo 40 y veces, 40 entrarás, veces, ¿no? sí, sí. Es un milagro interesantísimo porque es la resurrección de un gallo y una gallina que están ya a punto de ser trinchados por el corregidor, y es un milagro de Santo Domingo y no de Santiago. Y es un peregrino que ahorcan. Bueno, vamos a dejarlo porque... Don Gustavo, tengo tantas ganas de hablar con usted y de que me cuente tantas cosas que si empezamos por la gallina, entonces no hablamos realmente Por eso, sí, del sí. gallo. Eso sí, muy bien. Usted se va a Lucía Medrano de Salamanca en 1949 a enseñar, Sí. Enseñanza Sí, media. una cátedra de filosofía de instituto del año 49, eso es. Era un instituto femenino y es una de los episodios de mi carrera profesional que recuerdo mejor, porque yo era director, o lo fui a los pocos meses de estar allí, de manera que tenía bastante posibilidad de organizar aquello, ¿no?, a mi modo. Y entonces recuerdo que y había 3 cursos de filosofía. Y entonces había tal entusiasmo en aquellas chicas, ¿verdad?, que tenían un nivel, yo recuerdo un nivel pues enteramente similar o incluso superior al que luego se consiguió aquí en la facultad, al principio, ¿no? Y luego pues hice 2 instituciones de las que estoy muy satisfecho, ¿no? La primera era que entonces eran los colegios de monjas y frailes, eran los que prácticamente absorbían todo el alumnado. Y estas eran, pues más bien, hijas de campesinos y demás, que hablaban muy mal, decían a fusilar y cosas de estas, iban mal vestidas, salvo una élite, hijas de gente progre de Salamanca, entonces, pues médicos, las hijas del rector, que era Tobar entonces, cosas de ese tipo. Bueno, total, que lo primero que hice fue poner a esas todas uniforme. Todas fueron con uniforme, con lo cual ya... Y luego, allí había mucha afición a la música, entonces habían creado una sociedad filarmónica y entonces les puse una institución que era estar oyendo música todo el rato, todos los recreos, y luego los sábados por la tarde, a las 4 empezaba una sesión de música que era absolutamente seria. A la primera que se movía, falta de disciplina y demás, ¿verdad? Y estábamos de 4 a 8, pues todo el ciclo de Brahms, de Beethoven, ¿verdad?, de Bach, ¿verdad? Y entonces todavía me encontré el otro día en Madrid a unas señoras que curiosamente a mí me parecieron mis abuelas, y siempre estaban más envejecidas que yo, ¿verdad? Vinieron a saludarme y me dijeron, pero es usted don Gustavo, pero ¿no se acuerda de nosotras? No me acordaba, eran alumnas.
Dice, pues le estamos muy agradecidas porque nos incitó usted a la afición por la música, ¿verdad? Don Gustavo, empezaba en 1924, nace usted en La Rioja, concretamente en Santo Domingo de la Calzada, y vive la Guerra Civil, que es uno de los acontecimientos que, no sé si desgraciado o afortunadamente, están en este momento, digo afortunadamente para unos, desgraciadamente para otros, Sí, claro. están en boga y se discuten, etcétera, etcétera, de eso hablaremos más tarde por el tema de la memoria histórica, Claro, pero será claro, más tarde. ¿Cómo vivía aquellos momentos? Bien, bueno, pues es un ejemplo típico de memoria histórica. Lo vivía de un modo, bueno, lo que yo recuerdo ahora es una cosa pues totalmente propia de un individuo pues inconsciente, como todo el mundo. Yo que sabía lo que era aquello. Recuerdo perfectamente, pues cuando vino la República yo tenía 6 años. Me acuerdo perfectamente, había unas fábricas allí de maderas y demás. Recuerdo los trabajadores vestidos de mono, pues desfilando y cantando la Internacional, que sonaba muy bien. Claro, yo era muy afín a la música, me gustaba mucho. Pues luego cuando vino la República, me acuerdo muy bien también, bueno, me acuerdo de lo que me contaron del fusilamiento de Galán y García Hernández, año 30, porque tenía yo parientes en Jaca y y luego me tocó hacer el ejército en Jaca precisamente. Y yo estuve en la propia sala de banderas donde había estado el teniente Galán, o el capitán Galán. Había un agujero allí en una puerta y allí contaban, esto fue una pistola en aquella... Y además me contaron una anécdota muy bonita que yo, es a beneficio de inventario, allí lo contaban, pues 16 años después de los hechos. A Galán y García Hernández los fusilaron inmediatamente, un consejo de guerra los fusilaron, porque claro, se habían alzado contra la monarquía y sabían a qué se exponían, era una rebelión militar. Es decir, y estos que luego fueron héroes de la República. Esto es muy importante también para la memoria histórica, para que se sepa que la República Segunda no vino simplemente, ¿verdad?, pues como en un camino de rosas. Tuvo por de pronto esta primera obertura de 2 oficiales que se sublevan y que los fusilan, claro. De eso hablaremos más tarde, porque además tenemos el libro de Zapatero y el pensamiento Alicia, del que quiero hablar en la recta final del programa, porque me parece tremendamente interesante y además quiero que los televidentes, en este caso, conozcan perfectamente de qué va este libro. 1924, vive la Guerra Civil, etcétera, etcétera, y después... Me acuerdo de la Revolución de Asturias, muy bien, allí desde mi pueblo. Pero no, vivió allí, era claro. de periódico. Pues es la memoria histórica. Yo recuerdo la guerra, bueno, la República y la guerra como un continuo agitación y trepidación, ¿verdad?, de violencia, de tiros, de asesinatos. ¿Y en qué bando, no en qué bando ideológico estaba usted en aquel momento, pero en qué bando le tocó vivir? Es decir, en aquel momento Santo Domingo de la Calzada, ¿dónde estaba? ¿Aquí o aquí? Yo recuerdo, estaba realmente pues con las brigadas navarras y todo aquello, estaba de la parte de Franco, por supuesto. Y yo recuerdo, mi padre era médico, mi padre era republicano. Bueno, yo recuerdo siempre que decía, qué tontería esta, qué institución tan arcaica esta monarquía. Recuerdo yo que era médico y entonces pero era muy moderado, era un liberal realmente, ¿no? Y luego era republicano, pero teórico, teórico, ¿no? Es que, en el sentido que le parecía que teóricamente la monarquía era una institución medieval que debía ya suprimirse, en ese sentido, ¿no? Pero yo lo recuerdo. O sea, era la parte nacional. Sí, usted vivía en la parte nacional. Totalmente, la parte nacional totalmente. Y yo recuerdo, pues, muy bien cuando, pues debió ser el 19 de julio, así, cuando vinieron los camiones de las brigadas navarras, que pararon allí en el Espolón, y entonces reclutaron allí, venga a Madrid, a tomar café en Madrid. Pues se subían a los camiones, pues gente que yo conocía, mayores que yo, pero en fin, yo tenía entonces 12 años o 13, pues ellos tendrían 18 o 20, ¿no? Que son esos 5 años o 6 que marcan una diferencia total de haber estado en la guerra a no haberla estado. Cuando acaba la guerra tiene 16. Claro, por eso, y entonces los recuerdos míos pues son recuerdos de un niño que se interesa por todas estas cosas y que no sabe lo que es, claro que vas a saber, confuso, totalmente confuso, que está muy distanciado de los acontecimientos y crítico, sobre todo crítico. Por ejemplo, a mí me gustaba, igual que me gustaba la Internacional, me gustaba el Carasol, por razones musicales. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver, pues... dice San Juan Crisóstomo que la Iglesia Católica se extendió cantando, ¿verdad? Es decir, el cantar es fundamental, claro, porque esto es un modo de expresar lo que cada uno es, ¿verdad? Y entonces a mí me gustaban esos 2 himnos.
Por ejemplo, pero claro, ¿qué te quiere decir eso? Puede decir que no se puede decir nada. Yo era absolutamente como todo el mundo de 8 años y de 16 y vamos a seguir adelante, ¿verdad? No sabes lo que es hasta que te vas haciendo idea del mundo que te rodea, ¿no? No se preocupe, bueno, vamos a hablar de todo eso, pero Sí. nos vamos directamente a 1960 y ya se viene Asturias. Sí. Usted ya prácticamente es un asturiano más, aunque Sí. de nacencia es Sí, bueno, ya riojano. Sí, me vine a Asturias no por razón, no por casualidad, no, sino por decisión. En el sentido siguiente, que yo quería venir a Asturias. Es decir, yo, por esta razón, mi padre había estado en México y tenía una adoración por Asturias realmente increíble, de manera que Villaviciosa, por ejemplo, que tenía unos amigos allí, y yo aprendí a tocar el piano con unos regalos que le hicieron así del gaitero. Villaviciosa hermosa, ¿verdad? Una cosa que repartían allí. Y entonces estaba todo lleno de fotografías de Asturias y demás, y era una tierra mítica. Y luego de un abuelo mío, pues yo heredé el Teatro Crítico de Feijóo, que lo leí en aquella, que lo tengo todavía aquí como natural, lo tengo ahí en Niembro ahora. Y allí, pues, a través de Feijóo, pues, te ibas leyendo pues, cosas de Oviedo continuamente por todos los lados. Es decir, yo prácticamente Asturias la consideraba siempre, pues, como una especie de tu propia patria. Era el origen de tu patria. Esa es la idea que yo tenía, que es lo que después se ha llamado despectivamente el covadonguismo, ¿verdad? Esa es la idea que tenía y la que sigo teniendo, ¿verdad? Llega en el 60, está hasta 1998, concretamente en el año que nos toca, o que me toca a mí, estar en la facultad es 1979-80, ahí se rompe una pierna un día, ¿verdad? Sí, es verdad, sí, una anécdota Sí, no, que hacía usted en el 80... En el 80 Estábamos en el Valdés Salas, sí, en aquella facultad que se en el llamaba Valdés Psicología, Salas, sí. Filosofía y Ciencias de la Educación. Efectivamente, eso es. Se rompe la pierna. Me rompo la pierna porque estoy jugando con una perra, una perra muy guapa, de esas típicas pastores alemanes, ¿no? La maca le llamábamos. Y entonces me meto la pierna en un agujero del cueto y al tirarle un palo para que lo cogiera, pues me caigo y me rompo la tibia del peroné. Me lo tuve que poner las tablillas, llamaron a una ambulancia y me trajeron a Oviedo. Y además tuve la mala suerte que me tocó en plena recuperación, ¿verdad? Que con unas muletas me tocó dar la lección de apertura de curso del año 80, me parece. Es más, el discurso de apertura lo escribí en la cama del hospital, lo edité desde allí. La gente dirá, y bueno, ¿y para qué nos cuenta lo de la pierna? Pues porque ese día deja de fumar. Ah, sí, efectivamente, sí. Claro. Porque usted era un fumador empedernido, fumaba bastante. Fumaba 3 cajetillas diarias. 3 cajetillas Sí, diarias. Lo que pasa es que no tragaba el humo, ¿eh? Y además lo fumaba sobre todo escribiendo. Más aún, cuando dejé de fumar, dejé de escribir casi 2 años. Que por fortuna lo dediqué a leer, y luego ya me fui recuperando porque me era imposible coger la pluma sin tener el pitillo por el otro lado. Y entonces eso me sirvió de este asunto. Y además lo hice, digo por si a alguien le puede servir. La dejé de fumar mediante un ritual previo que fue el siguiente. Estaba yo en Santo Domingo, donde tenemos un huerto con un pozo típico de esos medievales, ¿no? Y el día de mi santo me regalaron 3 cartones de ducados, que realmente era una lujuria, ¿verdad? 3 cartones de ducados, entonces digo, bueno, ¿qué hago yo con 3 cartones de ducados? Y entonces tomé una resolución inmediata, lo cogí y los tiré al pozo, los 3. Claro, esto ya me ató porque al día siguiente, digo, pero ¿cómo voy a comprar ya otro paquete de ducados si está en...? Y los ducados los empecé a fumar yo porque yo antes fumaba, incluso en la facultad, de aquello de picadura. El tabaco de guitarra que llamaban, porque se te caían y empezabas a hacer así, claro, te hacías agujeros en la chaqueta y entonces en casa te ponían verde y entonces dije, vamos a pasarnos a esto, eso fue. O sea, dejó de fumar ahí y, bueno, hay 2 años prácticamente sin escribir, ¿eh? Claro. Son épocas del cierre categorial, ¿eh? Una época maravillosa. Que no vamos a hablar de ella, don Gustavo, sabe usted que yo lo pactamos antes de la entrevista, no vamos a hablar de cierre categorial. Son épocas en las que, bueno, prácticamente estamos en el... Por cierto, ahora estoy escribiendo el 6º tomo de esa teoría. Está publicado 5. 6º tomo ya. Y ahora estoy con el 6º. No hay que excuso decir cómo que no vamos a hablar no vamos a hablar del cierre categorial, ese materialismo filosófico que don Gustavo, bueno, creo que con todo el saber del mundo, pues expuso ya en su momento y que va por sexto, me decía, 6º tomo. El 6º tomo, Sexto tomo.
Pero vamos a bajar un poco a la tierra, ¿no? Y bajando a la tierra, se me ocurre que... yo no sé si le molesta la pregunta. ¿Usted era de izquierdas y se hizo de derechas? Ya. No, yo nunca fui de izquierda ni de derecha. Es decir, como, una cosa es que tuviera más unos amigos en un lado o en otro, ¿verdad? Pero precisamente ha sido uno de los temas constantes en mi caso, y he publicado un libro titulado El mito de la izquierda, que es el libro que más enemigos me ha concitado y que más se ha vendido por otra parte, ¿verdad? En ediciones de bolsillo por todos lados. O sea, ha influido muchísimo este libro. La cantidad de cartas con insultos, con alabanzas que tengo en carpetas, ¿verdad? Entonces, en este libro yo intento demostrar, siguiendo además la tradición, pues le voy a decir, lo que en España se considera la izquierda extrema, a saber, Lenin, Stalin y Mao, ¿verdad? Estos tres grandes pues líderes del comunismo en el sentido estricto, consideraron que la distinción de izquierda y derecha es una distinción burguesa, que debe ser eliminada. Y además con razón a mi juicio, porque esta distinción apareció en la Revolución Francesa, que era una revolución burguesa. De manera que ese concepto de izquierda y derecha sirvió muy bien todo el siglo XIX, parte del XX. ¿Hasta cuándo? Hasta la caída de la Unión Soviética, precisamente. ¿Pero estaba usted alineado con la izquierda? Es decir, ¿era usted comunista? No, yo nunca me milité en el comunismo, no. Yo lo que explicaba era el marxismo, pero muy críticamente, y además he sostenido siempre que el que no ha pasado por la experiencia marxista, pues está en la higuera, en todo lo que tiene que ver con temas de antropología, de filosofía de la historia. Es decir, yo muchas veces he criticado, por ejemplo, vamos, no es que me meta con él, pero a Julián Marías. Me pregunta, ¿qué le parece a usted a Julián Marías como historiador, como filósofo de la historia? Digo, pues está muy bien, pero no ha pasado por el marxismo y entonces es como pretender hablar de biología sin pasar por Darwin, ¿verdad? Es imposible. Es decir, ¿Por qué se le asoció entonces con el comunismo en un momento determinado o con la extrema izquierda? Por los amigos, porque la gente asocia, la gente habla de oídas. Es decir, porque yo estaba explicando a Marx siempre, pero críticamente. Es decir, yo ya hace lo menos 30 años, en una revista del Partido Comunista, yo publiqué un artículo que me pidieron sobre el Unstilpunkt de Marx. Unstilpunkt es la vuelta del revés en alemán, la vuelta del calcetín, ¿verdad? Que es la frase que Marx aplicó a Hegel. Dijo Marx, Hegel es considerado como un perro muerto, el idealismo y demás. Y dice Marx, en la segunda edición del Capital, dice, pero ya es hora de que de resucitar a este llamado perro muerto, porque bajo la corteza mística está latiendo una semilla racional. Hay que darle la vuelta de revés. Pues esto mismo lo aplicaba yo a Marx respecto respecto del materialismo filosófico. Cerca de la izquierda. En el momento, por Bueno, ejemplo, de la izquierda, no, es que la izquierda, es que en este momento, tal como desde mi plataforma actual, la izquierda ya no dejó de existir totalmente cuando cayó la Unión Soviética. A eso iba. Claro, es decir, cuando cae la Unión Soviética, claro, ¿se le caen a usted muchas convicciones? No es convicciones, no, cambia la realidad. Es decir, es cuando, antes de descubrirse pues que se el hombre neandertal, el darwinismo pues era una teoría, una pura teoría. Entonces, cuando empiezan allí en serio a ver los huesos de Neandertal y el cromañón y demás... Es decir, cuando se plasma claro, lo que cuando es el empieza a ver la realidad, marxismo-leninismo, es cuando uno se da cuenta que aquello realmente no va a ningún lado, que ha fracasado, sencillamente que ha fracasado. Es decir, la Unión Soviética no podía fracasar, y fracasó de un modo estrepitoso, como vemos. Entonces, ¿por qué fracasó? Hombre, es que tuvo muchos enemigos. Hombre, ya se sabía que tenía muchos enemigos, pero tenía que haberlos previsto, ¿no? Y entonces, quiere decir que el sistema que había organizado el Stalin y demás... Claro, sirvió para elevar a la Rusia de una situación pues casi prehistórica, esclavista casi, elevarla pues a la tercera potencia mundial. Claro, o sea que mediante unos genocidios completos, sobre todo en los planes quinquenales, que si no fuera por eso no hubieran sido posibles. Es decir, que ahora el precio de aquellos es tremendo, pero sin embargo si la Unión Soviética llegó a la Luna, convirtió a los rusos y a los soviéticos en general, pues en la situación que alcanzaron, ¿verdad?, de nivel de educación, inventado el estado de bienestar. El estado de bienestar lo inventó la Unión Soviética, eso no se puede olvidar. Es decir, seguridad social, enseñanza gratuita, todo eso la Unión Soviética. De ahí luego lo tomó el New Deal de Roosevelt,
después el plan Belveris de Inglaterra y después ya se generalizó por todos. Entonces la Unión Soviética es constantemente, aunque no se quiera, incluso cuando el Partido Comunista dice que no tiene que ver con la Unión Soviética, cuando Carrillo inventa el eurocomunismo, todo muy bien, pero lo cierto es que cuando cayó la Unión Soviética se derrumbaron todos los partidos comunistas de Europa, el de Italia, el de Francia y el de España, por mucho que digan. Entonces la Unión Soviética estaba ejerciendo un papel, no ya directamente por el oro de Moscú, que también funcionaba en mil ayudas, sino simplemente porque era un modelo de una sociedad que se podía alcanzar mediante una revolución. Cuando aquello cae sin tener que haber caído, entonces inmediatamente hay que meditar, y el que no medita yo creo que no está en la realidad, está simplemente hablando de ideologías. Y ahí me decían el otro día un poco en relación con esto, un amigo que está haciendo un libro sobre mí que le han encargado una editorial, muy bien, lo está haciendo muy bien, y me dijo, hace 5 o 6 años, me dijo, oiga usted, por favor, no siga publicando libros porque no puedo terminar el mío, ¿verdad? Y bueno, ¿qué quiere? Claro, él me está viendo ya como perro muerto, ya estoy cristalizado, yo estoy acabado, y entonces hace muy bien mi biografía, pero no quiere que siga funcionando. Pues es todo lo mismo. No es que la Unión Soviética fue fundamental. ¿La izquierda es un fracaso? No, es una evolución, es una evolución, es una evolución. La izquierda, el concepto de izquierda literal, para que la gente se entere, la izquierda aparece con los jacobinos de la Revolución Francesa, porque se sientan a la izquierda contra el antiguo régimen, que es la derecha, el antiguo régimen, es decir, el trono y el altar, y eso es la izquierda. ¿Habría que reinventarla? Hombre, hay varias generaciones de izquierda. Yo en el libro distingo 6 generaciones de izquierda, es decir, la izquierda jacobina, francesa, la izquierda liberal, que es producto español típico, en las Cortes de Cádiz. Después viene el anarquismo. Sí, porque además el término izquierda, y creo que se lo leía a usted, viene porque realmente en ese Parlamento estaban a la izquierda, es decir, no era por... Claro. Bueno, lo que tampoco es una pura casualidad, porque resulta que a la izquierda se sentaban ya desde el Concilio de Nicea, se sentaban los menos los más pobres, vamos, y a la derecha en los bancos de las iglesias, es decir, que había ya una disposición topológica que luego permitía casi de un modo inconsciente una cosa y la otra, ¿no? Sí. Tengo muchas cosas que preguntarle. Vamos a ir con muchas... Es que tengo muchas cosas, de verdad. Es que para una vez que le tengo... ¿Los nacionalismos provienen de la imbecilidad? Sí, bueno, hay muchas clases de nacionalismos, ¿eh? Los nacionalismos secesionistas, pues proceden del Estado. Es decir, la idea central, la imbecilidad mayor es creer los nacionalismos que vienen de una nación previa. Y la nación política viene siempre de un Estado previo. Es decir, esto es una idea, lo que ha influido aquí en este asunto, y está influyendo en Cataluña, en el País Vasco, es la teoría de Fichte, uno de los grandes discípulos de Kant, que inventó Fichte con el nombre del Volksgeist, el espíritu del pueblo, que era la secularización del Espíritu Santo, que soplando había creado el reino de la gracia, que se oponía al reino de la naturaleza, idea que todos los cristianos sabían en el catecismo, ¿no? Es decir, el mundo se dividía en 2 partes, naturaleza y gracia. La gracia era el don del Espíritu Santo, que soplaba sobre la humanidad, y de ser hombre pecador, hombre casi una especie de primate, lo elevaba, ¿verdad? Lo curaba del pecado original y lo elevaba a la cumbre más alta del universo. Un momento. Sí. Entonces, cuando se pierde la fe en el Espíritu Santo se convierte en el espíritu del pueblo, y lo que sopla el espíritu del pueblo en el pueblo no es la gracia, es la cultura. Y ahí empieza la idea de cultura, que luego echa a andar en todo el siglo XIX, se hace pública con Bismarck, la lucha por la cultura, y de ahí la toma todo el mundo, ¿no? Y de ahí viene la idea que tiene usted de que la imbecilidad de esos grupos históricos están ligados al clero y a la... Ese es el mito de la cultura, claro. Y a la pedagogía, es decir, a los maestros, concretamente. Es la secularización del clero, realmente, es el clero. El propio Fichte había estudiado patología, es decir, todo era del clero. Y los nacionalismos... Y por lo tanto la nación política no viene de la nación eterna como ahora se piensa, ¿no? De una nación prehistórica, de los celtas, de los layetanos, ¿verdad? La nación viene siempre del antiguo régimen, que es un Estado, un reino, que se transforma mediante una revolución, como la francesa,
y entonces se convierte en una nación política, invención de la Revolución Francesa, que es cuando empiezan los ciudadanos en lugar de los súbditos, como se dice. Usted ha bajado la tierra con sus últimos libros. Digo que ha bajado la tierra en plan coloquial, se lo estoy comentando, es decir, para que nos entienda la gente. Es decir, no está hablando ya del materialismo, no está hablando de cuestiones comunes, como exactamente. Zapatero, Bien, pero de Zapatero vamos a hablar porque, vamos, tenemos aquí el libro, tenemos el libro, nos lo hemos leído, pero vamos, el libro yo me da la sensación de que de él hablaremos dentro de unos instantes. Es un libro que está en pues prácticamente todas las librerías. Zapatero y el pesamento Alicia, hablaremos de él y hablaremos de esa ensoñación en la que parece vivir el presidente del gobierno, a juicio de don Gustavo. Don Gustavo... Pero que son temas... yo recuerdo, y muchas veces cito, cuando yo empecé a hablar de televisión, me dijeron, parece mentira que usted ahora se degrade a hablar de estas cosas, ¿verdad? A eso iba ahora, esa era la siguiente pregunta, don Gustavo. Vamos a ver, dijo en un momento que Gran Hermano es un experimento sociológico y digno de ver por la gente. Lo que no dijo es qué tipo de gente. Ya, bueno, bien. Bueno, el Gran Hermano y la televisión, que tanta escándalo producía. Yo recuerdo cuando me llamaban a Barcelona, Madrid a televisión, cuando volvía, algunos colegas me decían, ¿cómo pierde usted el tiempo ir a eso, verdad? Y le digo, ¿cuántos teoremas habéis inventado en estos días que yo estoy fuera, verdad? Aquella pobre gente, lo que tenía era envidia que nos llaman a ellos, nada más, pero simplemente esto. Entonces, digo, bueno, y aunque sea tan mala la televisión, la caja tonta, yo recordaba un pasaje de Sócrates, con Parménides, cuando dice... Sócrates, le dice Parménides, Sócrates joven, y hablar del pelo y de la basura también es posible, también hay ideas de pelo y de basura, lo más degradado, según aquellos. Y dice, sí, le dice Parménides, todavía eres joven y no te das cuenta que el pelo y la basura son objetos tan dignos y tan importantes de hablar como hablar del bien y de Dios y de lo que fuera, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando dentro de un instante. Nos vamos, señoras y señores, con unos minutos de publicidad, pero no se me vayan porque queda posiblemente lo más interesante, que es hablar del libro y hablar de otras cosas que le vamos a preguntar a don Gustavo Bueno, que ha bajado un poco de ese cielo. Absolutamente, de esas nubes, sí que si me lo decía él, lo de las nubes, de esas nubes en las que se puede encontrar en un momento determinado para cualquier ser terreno, para la gente que andamos a pie por la calle, con sus clases magistrales. Claro, esas clases son para gente que puede leer ese tipo de libros, pero cuando baja, don Gustavo nos gusta más a los ciudadanos de a pie, como se suele decir vulgarmente, entre comillas, como diría el otro, entre comillas. Señoras, señores, volvemos, nada, en unos minutos. Continuamos adelante, aquí en Teleasturias y en Del Cielo a la Tierra con don Gustavo Bueno. Estábamos hablando de Gran Hermano, don Gustavo, que no me dijo, porque claro, dice que es un experimento sociológico y digno de ver por la gente, pero no me ha dicho para qué tipo de gente. Bueno, pues para diferentes tipos de gente, cada uno saca una cosa, ¿no? No se quiere mojar ahí. No es que me quiera mojar. Primero, Gran Hermano ha cambiado mucho como todo. No se puede hablar de Gran Hermano tampoco en general como de la izquierda. Es muy distinto la izquierda de la época de las Cortes de Cádiz a la de ahora. No se puede hablar de la izquierda como si fueran entidades eternas, ¿no? Eso es pura metafísica. Pero Gran Hermano ha evolucionado. Yo de Gran Hermano estuve muy interesado en las 3 primeras ediciones. Después ya me desconecté de él porque aquello fue degenerando de lo que yo creía que había sido al principio. Además, yo por Gran Hermano me interesé por razones puramente teóricas. A mí me habían encargado de una editorial de Barcelona de escribir un libro sobre la televisión, que lo escribí, Televisión, Apariencia y Verdad, donde yo tengo una televisión muy particular, que cuando estaba terminando el libro me dijeron, en Holanda hay un programa llamado Gran Hermano, y entonces digo, esto es mi teoría, y cuando en España se empezó a poner, inmediatamente me enganché en él. Me hicieron una entrevista, no sé por qué, de El Mundo y luego Interview, y entonces pues
me llamaron de la televisión y empecé a interesarme por aquello. Y aquello era muy interesante, es muy largo de contar En aquel esto. momento era En aquel interesante momento, sí. para un tipo de gente como usted, por ejemplo. Sí, hombre, para mí, primeramente fue un Porque lo experimento veía. zoológico, primeramente zoológico. Zoológico. Zoológico, etológico, sí. Estaban allí, era exactamente igual que cuando vas a un zoo. Todo el mundo va a ver a los antropomorfos, es decir, cuando ven a las gallinas de Guinea pasa, ¿verdad? Tú vas a ver a los monos y a los chimpancés. Pues aquí pasaba lo mismo. Aquí veía de repente una serie de individuos que estaban en un tipo de vida doméstica, pero entregados a los menesteres más humildes biológicos, y entonces pues era ver cómo se desempeñaban una serie de primates, claro. Primates no es ningún insulto, también somos primates todos, ¿no? Ya hablaremos de los simios si nos Claro. queda tiempo después, ¿eh? Estaban Hay que allí hablarme de funcionando y eso. entonces era muy interesante ver de repente en televisión algo similar a la etología humana, es decir, a los primates humanos como estaban funcionando como en la jaula de los otros. Y yo esto lo dije en la primera entrevista que me hicieron en El Mundo, que inmediatamente empezaron a sonar los teléfonos de todos lados, por los que les gustó mucho la idea. Pero yo cambié otra vez. A los 2 días, Iván, que era de Gijón, Sí. Iván plantó cara allí y dijo, no queremos nominar, ni queremos tampoco quedarnos con el dinero, sino que el dinero lo vamos a repartir entre no sé quién y además no vamos a nominar. Digo, bueno, este individuo ya no es un primate, está haciendo aquí una revolución. Y entonces yo cambié, esto ya no es un experimento zoológico, Es sociológico. es otra cosa distinta, antropológico, ¿verdad? Y entonces me acuerdo con El Mundo, que me llamaron, ¿y se ha cambiado usted de opinión? Digo, no, que ha cambiado el programa, no había forma de meterse en la cabeza. Que ha cambiado de opinión, que no, señor, que no ha cambiado de opinión, que es el programa que no ha cambiado de opinión. Es como con la Unión Soviética, que usted se ha hecho de derechas, que ha caído la Unión Soviética. No, por eso no me he hecho de derecha, lo que pasa es que la derecha ha desaparecido, que es muy distinto. Bien. ¿Qué ve en televisión? Pues los telediarios, bastante, ¿Nada más? lo principal. Telediarios, pues para contrastar unos y otros, ¿verdad? Luego veo bastante programas de estos, bueno, bastante, programas de estos de digital, pues el canal de historia, que cada vez se pone más pesado, pero en fin, de vez en cuando pues una cosa interesante, ¿verdad? Pues programas musicales, pero vamos, muy poco porque no tengo tiempo, realmente. Esencialmente, claro, le voy a hacer una pregunta muy difícil, muy complicada, ¿eh? Digo complicada para responder en muy poco tiempo. ¿En qué se diferencian la izquierda y la derecha actualmente? Pues actualmente, políticamente, en casi nada. En casi nada. Después de las democracias homologadas en España, después de la transición, los programas de los partidos políticos son prácticamente equivalentes en todo lo que concierne a la seguridad social, etcétera. La diferencia, la aberración más tremenda, a mi juicio, es que la izquierda, precisamente para diferenciar a la derecha, en gran medida la izquierda, ha empezado a buscar puntos de diferenciación en el secesionismo, en la independencia de las provincias. Es decir, la idea clásica de la izquierda española, sobre todo el Partido Comunista, no digamos la derecha, se ve Partido Comunista de España. Así era el nombre del Partido Comunista de España. Hoy día ya eso se acabó, ¿verdad? Ahora es el Partido Comunista de Andalucía, de tal, de Asturias, tal. Es decir, hay 17 partidos distintos que luego se confederan o lo que fuera. Es decir, aquel internacionalismo proletario Claro, eso después ha se acabó desaparecido. absolutamente. Y ¿no? entonces llamar a eso izquierda me parece un exceso, por lo menos un abuso de los términos. Y sin embargo, creen que son de izquierda, pues gente del PNV que cree que son de izquierdas porque quiere la separación de Euskadi. ¿Conoce a alguien de izquierdas? Hombre, a mucha gente, claro que conozco, a muchísima gente, pero muchísima gente. Y además, lo peor es que los ¿Quién conozco. representaría ahora a la izquierda? Si es que no existe izquierda, es que no existe literalmente. Los partidos están homologados. La democracia, es más, en la Constitución española, por ejemplo, no aparece la palabra izquierda y derecha, no aparecen. Eso, a ver si tuve yo un debate hace 3 o 4 años, en una comida, con gentes, pues teóricos del Partido Socialista, ¿verdad? Y abordamos esto, digo, pero si izquierda y derecha no está en la Constitución, ¿cómo que no está? La teníamos allí, venga, a ver, ¿dónde está? Y ellos creían que estaban tan convencidos que creían que estaba allí. Esa distinción no es constitucional. Es como si los divides en rubios y morenos, ¿verdad? Pues habrá distinciones. Lo que hay es una izquierda sociológica, pero no política. Pues, por ejemplo, en tiempo se distinguió la izquierda porque iban vestidos, iban sin corbata, iban con corbata.
La razón de no llevar yo corbata no tiene nada que ver con esto, nos equiparamos, no tiene que ver con la izquierda ni con la derecha. La razón de no llevar corbata yo, si se quiere que lo cuente dos minutos, sí, es la siguiente. Sí. Yo, a mí me gustaría, sí, que me dijese por qué siempre va con el botón abrochado, sí, y siempre con ese tipo de polos. Siempre va con el mismo, porque yo desde que lo conozco y hace muchísimos años... Sí, por eso. Si yo dejé de llevar corbata porque un año, no recuerdo cuándo sería, hace muchísimos años ya, estaba yo en Llanes, en la playa, y entonces convocaron para una junta de facultad urgente y yo me vine tal como estaba, ¿verdad? Porque era muy urgente y me vine sin corbata. Y entonces hubo allí una especie de reprensión por parte del decano diciendo que claro que esto no podía ser sin corbata porque ahí había que tener un reglamento de indumentaria y tal, hecho ahí un rapapolvo. Y entonces yo contesté diciendo que estaba de acuerdo completamente, pero que como éramos una facultad histórica, yo proponía que la facultad comprase trajes y cuando yo explicase a los griegos que me pusieran una toga y cuando llegásemos a la India que me pusieran una peluca y así sucesivamente y que por tanto que sí estamos de acuerdo pero siempre que hicieran esto y entonces ya después de aquello pues no me vi con facultades para ponerme la corbata otra vez. Porque siempre llevas el mismo tipo de polo, ¿no? No, lo de polo, bueno, la diferencia es el abrocharme el colo, esto probablemente es un residuo de cuando llevaba corbata, ¿verdad? De no ir descamisado, ¿verdad? Es una especie de síntoma, siempre, lo cual hace que mucha gente te confunda con un cura protestante, ¿verdad? y esto pues porque es muy cómodo, no sé, pues no sé. Bueno, vamos con el libro, porque si no nos va a dar tiempo, ¿eh? Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas. ¿El presidente del gobierno vive una ensoñación o no? No, yo creo que vive una filosofía. El presidente es un filósofo, es decir, como todos nosotros somos. Yo me habría oído siempre la tesis de que todo el mundo es filósofo, sino todo el mundo que pertenece a un grado de desarrollo histórico determinado. El hombre neandertal no se puede decir que fuera filósofo, pero una sociedad como la española, que habla el español, que está totalmente impregnado de palabras filosóficas. Nosotros en español decimos sustancia, causa, dialéctica, ¿verdad? Categoría, estamos constantemente, son palabras que parece que estás leyendo Aristóteles, ¿no? Entonces, este romance español, que ya desde el siglo XI y XII es el vehículo para traducir a los griegos a través de los árabes y los judíos, pues naturalmente es un idioma que es filosófico por excelencia. Ahora bien, un presidente de gobierno, o de consejo de ministros, sí, que tiene que tener opiniones necesariamente sobre la paz y la guerra, sobre la cultura, sobre la religión, sobre la libertad, yo qué sé, sobre la historia de España, sobre la democracia, sobre la religión. Todas estas opiniones más o menos coherentes constituyen una filosofía. Es decir, no se llamará filósofo, pero lo es. Y entonces tiene una filosofía. Sí, pero usted le llamó trilero. Bueno, bien, un momento. Pero esta filosofía que todo el mundo tenemos, pues unas veces es muy mala y otras veces menos mala, ¿verdad? Y otras veces es tan mala, que llega el pensamiento Alicia. Y que no es que se le haya inventado Zapatero. La filosofía, el intento del libro es tratar de demostrar por patriotismo, ¿verdad?, con quiénes jugamos los cuartos. Es decir, quién es el Zapatero y su grupo que están respirando esa ideología que yo llamo pensamiento Alicia. Yo intento identificar esa filosofía, objetivamente, pues con una tradición precisamente de la institución de vida de enseñanza, que corre desde Julián Sanz del Río, autor del Ideal de la Humanidad, y de Krause, autor de la Alianza de la Humanidad, ¿verdad?, y de la Fraternidad Masónica Universal, ¿verdad?, que ya empieza a vincularse, y después de la institución de enseñanza, Jiménez de los Ríos, Fernando de los Ríos, en la Segunda República, que también era krausista. Es decir, que hay una tradición krausista que está inspirada sobre todo en el Ideal de la Humanidad, que fue un plagio, por cierto, que hizo Sanz del Río, el primer catedrático de filosofía en Madrid, la Universidad de Madrid, lo mandaron a Alemania a estudiar lo que había por allí, y allí el hombre pues se encariñó con Krause, por razones que están muy estudiadas, y entonces escribió el Ideal de la Humanidad, que luego resultó ser un plagio que había traducido unos artículos de Krause. Pero don Gustavo le llamó trilero, es decir, como sí, que estaba engañando al pueblo, es decir, que a la gente que le había votado, Zapatero lo de trilero estaba engañando. Lo de trilero fue lo siguiente, me preguntó un periodista, entonces ¿usted cree que Zapatero es tonto?
Yo le dije, no, de ninguna manera, ¿cómo va a ser tonto? Yo siempre tengo como regla, alguien que ha sido elegido en unas primarias en un partido político no puede ser tonto, porque el partido, puede ser tonto uno que pones a dedo, ¿verdad? Un rey o lo que fuera puede ser tonto, pero un partido político tiene que tener una serie de virtudes, sobre todo oratorias y retóricas. Entonces Zapatero no puede ser tonto. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia tiene? Hombre, pues inteligencia filosófica nula. Desde el punto de vista filosófico es una nulidad, es una cosa penosa. Ahora, tiene una inteligencia práctica, política, social, pues, y dije, como la tiene un trilero que te engaña, un taur que te engaña, y es más listo que tú vas allí a una mesa de taur. ¿Dónde está la bolita, no? Y no estaba bonita y te engañan, y entonces dime, pues te han engañado. Y yo una vez estuve en Sevilla, adrede, y fui a la calle de las 7, pues había unos trileros allí, pues a ver qué es esto, había visto por televisión, pues fui a hacer el experimento. Y efectivamente, fui allí, en plan de conocer el paño, ¿no? Puse allí, pues no sé, antes de los euros, pues no sé, puse allí un billete de 50 pesetas o algo así. ¿Pero cayó en la trampa de los trileros? Me caí, ¿sí? Pues por eso yo digo, también, pero hace muchísimos claro, años. yo caí, pues, y no descubrí la trampa, yo puse allí 50 y entonces se mezcla un individuo, empieza a gritar, yo cogí y entonces pues de repente te encuentras sin, pues nada, era como un juego de prestidigitación. Entonces dice, bueno, pues estos individuos tienen más inteligencia práctica que yo en este momento, pero la inteligencia está circunscrita a ese asunto. Pues aquí lo mismo, está circunscrito a la inteligencia, pues eso de presentarse a un público, tranquilizarle con la sonrisa permanente, seguir adelante con la paz universal, con la alianza de civilizaciones. ¿Quiénes son los ganchos? Rubalcaba, todos los ministros que tiene, la gente que tiene, los sí, medios de comunicación que están afines. Él conquistó sus primeros adeptos. El trilero es importante, pero ¿los ganchos? No, pero es que la ideología es muy pregnante. La ideología yo la comparo con el humo, que tiene fuerza expansiva. Es decir, y el libro apareció así, en 2 palabras. El año pasado yo leí la revista Marie Claire, una entrevista que le hacían a Zapatero, donde contaba cómo en la ONU de repente sintió una especie de revelación que dijo Alianza de la Humanidad, panacea para todos los problemas de la paz universal. Como yo no creo en revelaciones, claro, ni el Fusi tampoco, dije, bueno, aquí no hay revelación, aquí hay algo distinto que tiene que ver con lo que llaman los psicólogos ecolalia en espejo. Es decir, cuando a todo un niño le dices, qué guapo estás, te dice, qué feo estás tú, ¿verdad? Entonces, aquí, el punto de partida, el famoso libro de Huntington, El conflicto de las civilizaciones. Entonces, que es el libro el manual de Estados Unidos de los republicanos, ¿no? Entonces, de Bush y demás. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Bush fue decir, lo que hizo Zapatero fue decir, conflicto de civilizaciones, no, alianza de civilizaciones. Y entonces, sin encomendarse a Dios y al diablo, montó todo el tinglao, convenció a grandes cerebros como Kofi Annan, conocido internacionalmente, o bien otra persona conocida internacionalmente, otro gran pensador que es Moratinos, ¿verdad? Inmediatamente los incorporó y entonces empezó a montar el tinglao, formaron el GAN, autodenominado así, grupo de alto nivel, que después han parido allí unos informes hace unos meses, ¿verdad? Bueno, que hay que leerlo aquello. Y entonces en eso están. Y entonces, Alianza de Civilizaciones, pues eso es. Todo el mundo dice, hombre, esto hombre, suena muy bien, será un poco utópico, pero es inofensivo. No, es totalmente peligroso, es ofensivo. Porque la Alianza de Civilizaciones, por ejemplo, que supone que hay civilizaciones, no se dice cuáles son. No sé si es una o son varias. Luego, alianza supone pues delegados de esas civilizaciones para que pacten, pero ¿quién va a representar a las civilizaciones? De hecho, se sobreentendía la civilización cristiana y la islámica, occidental e islámica. Ahora son más bien palestinos y judíos, está por eso la verdad, se ve la ambigüedad. Y entonces, ¿quién va a representarlos? ¿El Papa a unos? ¿O el Bagdad, o el imán de Bagdad a otros? No se sabe qué. Pero, ¿qué ocurre con esto de la alianza de civilizaciones? Pues ocurre que las civilizaciones no están definidas, ni se pueden definir, ni se sabe lo que son, además se deja fuera a la India, a la China, etcétera. Es decir, el foco es totalmente circunscrito y entonces con esta alianza de civilizaciones lo que se hace es encubrir una serie de políticas concretas, como puede ser la relación con los musulmanes, que es peligrosísima y con los cuales no caben alianzas. O con la ETA no cabe alianza. Es decir, en nombre de la solidaridad, pero la solidaridad no es una virtud, es otro capítulo que trato allí, la solidaridad no es una virtud, depende del contenido. Es decir, por ejemplo, la ETA, los grupos de ETA son muy solidarios,
Y hay películas, como por ejemplo La pelota vasca, en donde presentan a la ETA, a los grupos de ETA, como gente muy solidaria y como si eso fuera una virtud. ¿La ETA está jugando con Zapatero ahora? No está, la ETA está en donde estaba siempre. Y Zapatero creía, precisamente por su ideología optimista y pancilista, creía que la ETA se iba a rendir. Pero se ve que no se rinde, y como está RQR con eso, y están diciendo, primero ya empezaron por hacer caso al principio de la tregua, cuando aparecieron 3 encapuchados, que resulta que eran 3 encapuchados leyendo un manifiesto. Claro, cuando te aparecen en el horizonte 3 encapuchados para pedirte una tregua, lo primero que le dice, quítese las máscaras, primero que no estamos en el Islam, ¿verdad? Para que me vengan con esas capuchas allí. Entonces era una cosa indecente. Y después, siempre han dicho, las fuerzas de ocupación, dice Otegi. Quien dice las fuerzas de ocupación quiere decir que considera a la Guardia Civil, al Ejército y al Chancha inclusivo como fuerzas de ocupación. Cuando hablan del polimili, político-militar, es decir, cuando se habla de proceso de paz, pero ¿qué paz, qué proceso de paz? La paz supone la guerra es entre Estados, y entonces la paz, que es lo que llevó a Zapatero seguramente a la Moncloa, fue la guerra de Irak, todo el mundo diciendo paz, no a la guerra, pero señores, ¿qué es la paz? Se dice, no, el fin de la guerra es la paz. Eso lo dice Aristóteles y lo dice Santo Tomás, así literalmente, ¿eh? Pues si la guerra trastorna un orden pacífico, es para imponer otro orden. Y ese orden lo impone el victorioso en la guerra. Y así la paz romana la impuso Augusto rodeado de legiones, como se ve en el Ara Pacis de Augusto en Roma, ¿verdad? Está rodeado de legiones, la paz es la paz de un orden. Y entonces, en el caso de la ETA, los dos quieren la paz, pero la paz que quiere España es la paz de España, y la paz que quiere la ETA es la paz de Euskadi, o de Euskal Herria. Nos quedan ya muy pocos minutos y la verdad es que yo quería seguir hablando sobre el libro, pero va a ser difícil. Lo que pasa que, bueno, tendremos más programas, ¿no?, para hablar con don Gustavo Bueno, pues de todas estas cosas, porque todo lo que nos cuenta es tremendamente interesante. Además, sobre todo cuando baja a la tierra es impresionante, don Gustavo. Don Gustavo, 2 cositas. La memoria histórica se está debatiendo ahora. Vamos en muy poco tiempo y nos queda ya la recta final. Memoria histórica. Estamos debatiendo todos los días sobre la memoria histórica. Empieza a ser, creo que quiere ser este libro. El tratar de conseguir que la gente razone un poco más lo que piensa y tenga un poco más de rigor. Memoria histórica es como círculo cuadrado. La memoria histórica, la historia no es memoria. Esto fue una ocurrencia del canciller Bacon, que en el siglo XVII pues, se le ocurrió clasificar las facultades del alma en memoria, inteligencia, memoria, imaginación y razón. Y dijo, ciencia de la razón, filosofía y poesía, filosofía y matemáticas, ciencias de la imaginación, poesía, ciencias de la memoria, historia. Esto lo tomó D'Alembert y ya se ha acuñado la frase ciencia de la memoria. La memoria es una facultad individual, cada cual tiene la memoria de lo que él ha vivido, de lo que ha experimentado, la memoria episódica que se llama, y lo demás no es memoria personal. Rememorar todo claro, lo que ocurrió en la guerra civil, infancia, intentar... Sí. Ahora, como cada cual rememora cosas totalmente inconexas, porque está sesgada, la propia memoria es falsa, es decir, la historia en gran parte tiene que destruir la memoria. La historia tiene que destruir la memoria. Yo, por ejemplo, yo puedo contar rápidamente una anécdota personal. Hace muchos años, cuando la transición, vinieron a hacerme una encuesta sobre a ver cómo había habido en la universidad, cómo se había producido los movimientos estudiantiles contra el franquismo y demás. Pues, y era una encuesta muy precisa. Me decían, año 62. Pues yo trataba de recordar, pues tal, no, usted está equivocado, aquel año usted estaba en tal sitio. Ellos tenían documentos y sabían más que yo. Entonces, la memoria es totalmente falible y aunque no lo fuera, está totalmente sesgada por las condiciones que han vivido. Entonces, la historia no es obra de la memoria, es obra del entendimiento y del juicio, que resulta de contrastar diferentes memorias, necesariamente diferentes, y formarse un juicio sobre ellas, y por tanto destruirlas como tales memorias. El testimonio de los mártires, que es lo que significa testigos, mártires, es un testimonio, es una fuente de la historia, pero luego están otras fuentes, están, pues por ejemplo, los fusiles, que se conservan, las reliquias, los monumentos,
están los pantanos, ¿verdad? Las obras de arte, esa es la historia. Las carreteras, todo eso es la historia. Y no solamente lo que alguien recuerda, que es siempre, hay que siempre someterlo a crítica. Por tanto, cuando a mí empieza alguien que sale a la palestra a decir, es que a mí me fusilaron, tal, y puedes contar, y yo puedo contar 40.000 cosas por el estilo. Eso no tiene ningún valor histórico. Sé que no le gusta, pero respóndame casi con un sí o un no. Ya sé que no le gusta, y además es imposible que le guste un filósofo y menos a Gustavo Bueno. Pero hay que acabar, por ejemplo, con la simbología que procede del régimen franquista. Eso es cuando se le tiene miedo, sí. Cuando se tiene miedo, sí. Es como cuando en Gijón querían quitar a Girón de la Universidad Laboral. Pero coño, se le ha ido Girón. Si contra las cosas que se han hecho no se pueden destruir, es imposible. Es decir, el de Girón la hizo, tú la podrás quitar, pero la hizo Girón. Bien, la seguridad social la hizo Girón, o por Dios contribuyó, entonces tú no puedes olvidar eso porque es inventarte la historia. Es decir, entonces, quien tiene miedo, quien no sabe digerirlo, y la prueba de quienes propugnan la memoria histórica es que tienen mucho miedo todavía al franquismo. Tienen mucho miedo, están presos del pasado completamente. ¿Le gustaría que lo clonasen a usted, don Gustavo? Hombre, si no fuera de espinas, ¿verdad? Si no fuera con la corona de espinas, pues bueno. Pero no, como rey no, nada, ni hablar, nada. Además, hombre, eso sí que es una pregunta surrealista que me clonasen. Ah, no clonasen. Quería decir Gustavo, no, por favor, ¿cómo le voy a poner yo una...? Que le estaba metiendo coronasen. Clonasen, ya. Digo, como... bueno, ya, es imposible. Por lo de la clonación. Sí, es imposible. Sí. La clonación es imposible. Porque aunque fuera muy parecido desde el punto de vista físico, pues sin embargo, la clonación... La de las ovejas Dolly, ¿verdad? Es totalmente imposible, porque si fueran iguales no se distinguirían, es el principio de los indiscernibles, ¿verdad? Decía, y dice en lo que es la carátula del libro Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente del País de las Maravillas de Gustavo Bueno, Francisco Umbral, Paco Umbral, que Gustavo Bueno es uno de los pocos pensadores serios que nos van quedando. Bueno, yo lo que sí sé es que es un contertulio admirable, que es un hombre al que resulta un placer tenerlo en un estudio de televisión y que aunque uno le tiene mucho respeto, como es mi caso, en este caso concreto ya lo digo porque fue mi profesor y cuando uno es profesor, pues ¿qué quiere que les diga? ¿Tú cómo le vas a preguntar algo al profesor sin tener como mínimo la forma de poder responderle? Yo el miedo que le tengo a Gustavo es que me pregunte él a mí. Es decir, mientras no sea así... Don Gustavo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Además, termino yo con aquella frase de Nietzsche. No hay mejor discípulo que el que supera al maestro, que es su caso, ¿no? Muchísimas gracias, don Gustavo. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en Teleasturias.